Seguimos tarde de viernes acá en MQ Noticias al cierre y uno estaba reflexionando en el espacio de fuera de micrófonos con mi siguiente invitada, la voy a presentar, se trata de Silvana Aro, ella es secretaria de Inclusión Social del municipio de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, y hablábamos sobre todas las estrategias que se están implementando para, por ejemplo, recuperar tejido social y alguien alguna vez en un programa anterior me preguntaba, ¿qué es eso del tejido social? Nos escribían al WhatsApp, ustedes saben, 098 21 11 638, pueden interactuar con nosotros. ¿Qué es el tejido social? Le doy la bienvenida a mi invitada Silvana, buenas tardes, bienvenida al espacio. Arranquemos con esas dudas. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, cuando hablamos del tejido social, lo que estamos buscando es este encuentro entre hombres, mujeres, vecinos, vecinas, niños, adultos mayores, jóvenes, y que podamos irnos encontrando en cada uno de nuestros territorios y tener apuestas comunes, no tener apuestas colectivas. Si aterrizamos el ejemplo del tejido social, antes decíamos, es que acá a 3 cuadras vive el vecino Jaime o mi vecina Maruja me ayuda con tal. Entonces éramos más conocidos y ahora a duras penas sabemos quién vive en la casa de al lado. ¿Es eso? Sí, bueno, cuando hablamos de tejido social también podemos hacerlo desde una perspectiva más sociológica, pero cuando lo estamos aterrizando desde la Secretaría de Inclusión Social, estamos hablando y apuntando a las vecindades del cuidado. ¿Qué es lo que buscamos con estas vecindades del cuidado? En primer lugar, desde la política pública, el Sistema Metropolitano de Cuidados, que responde a la agenda de gobierno de nuestro alcalde, lo que plantea es el sistema de los cuidados y también el sistema de protección. Y los cuidados poniendo este especial énfasis en el valor social, económico y político que tienen los cuidados para el desarrollo del territorio. Social porque al fin del día, si es que no existieran los cuidados, no podríamos estar aquí presentes en este momento. Económico porque al fin del día también tenemos que decir que los cuidados que fundamentalmente se hacen desde las mujeres constituyen el segundo ingreso nacional después del petróleo. Entonces, si nosotros le trasladamos a términos económicos... Si le monetarizamos, es decir, si le ponemos un valor a que mamá todos los días se ha levantado y ha hecho el desayuno, a que mi hermana todos los días ha ayudado en el arreglo de la casa y le sumamos a que tías, hermanas, abuelitas, cuñadas, se hacen cargo de este tipo de tareas. Si le monetizamos, resulta que sería el segundo rubro más importante del PIB. Así es. Tal cual, y por eso hablamos de ese reconocimiento económico, de ese aporte que fundamentalmente se hace desde las mujeres. Esto ha significado que, por ejemplo, en el análisis que hacemos de cómo se cuida en el Distrito Metropolitano de Quito, las mujeres cuidamos 40 horas a diferencia de los hombres que cuidan 9. Ahí existe una brecha enorme y esa brecha evidentemente profundiza las desigualdades y las inequidades que viven las mujeres en el día a día. Y uno se pregunta, a ver, esas inequidades del día a día tienen consecuencias en la sociedad. O sea, si es que por ahí se nos ocurre y decimos, bueno, Quito es una ciudad que tiene serios problemas económicos, capaz una de las aristas es en lo que está pasando. Si trasladamos a que la ciudad también está enfrentando un fenómeno de inseguridad que se expande por todo el país, o sea, no es patrimonio solo de Quito, no es solo pasa en Quito, uno se pregunta, a ver, esto que nos has planteado como un problema, como esta inequidad, ¿tiene consecuencias en aspectos económicos y de seguridad? Pero sin duda alguna, cuando nosotros hablamos de inequidades sociales, estas se exacerban o se profundizan también desde la perspectiva de género, y eso tenemos las estadísticas que claramente mencionan, por ejemplo, que las mujeres tenemos empleos más precarizados, brecha salarial del 15%, brecha 35, salarial, perdón, por el mismo 35. trabajo tenemos diferente remuneración, y esto lo que profundiza es la feminización de la pobreza, que es lo que decimos en términos sociológicos. ¿Qué es esto? Si le aterrizamos, conversamos, nos explicamos así entre vecinos y vecinas, ¿qué es esto de la feminización de la pobreza? Esto quiere decir que las mujeres terminamos más empobrecidas por estas condiciones de precariedad en las que estamos expuestas en una sociedad desigual e inequitativa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos desde la perspectiva de los cuidados, las mujeres trabajamos para recibir recursos económicos en empleo, digamos, en relación de dependencia o en empleo informal, pero adicionalmente O en cuidamos. emprendimiento, no, ya. Pero
pero adicionalmente si le ponemos la carga de los cuidados, quiere decir que nosotras tenemos menos tiempo para desarrollarnos, menos tiempos para ejercer el derecho al disfrute, al ocio, y esto pone en riesgo también la salud, pone en riesgo esta capacidad de desplegar otras potencialidades, y ahí se profundizan estas brechas de desigualdad. ¿Y cómo le plantean ustedes una solución? Dice, los derechos se cuidan y se comparten en vecindades del cuidado. ¿Qué claro. es? Cuando nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, del reconocimiento de este valor social, económico y político de los cuidados que fundamentalmente está en el cuerpo de las mujeres, lo que estamos diciendo en este proceso que estamos llevando a cabo con líderes, lideresas barriales, es entender esta dimensión. Pero por el otro lado también reconocer que el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, como en el caso de Quito, ha asumido responsablemente la provisión de servicios sociales. Por ejemplo, los servicios para los niños y niñas en la primera infancia. Los CIBB, los guaguas. Los Quito guaguas. Entonces, por ejemplo, las mujeres que están en mayores condiciones de pobreza, precariedad, que son jefas de hogar, necesitan espacios de cuidado para sus hijos e hijas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la provisión de 91 centros de desarrollo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito a través de cooperantes y 3 de atención directa. Pero también otro sujeto social que también requiere cuidados son los adultos mayores. Entonces, los adultos mayores tenemos servicios de cuidado a los adultos mayores, que son los SEAMS, que es la residencia, que son los 60 y piquitos donde los adultos mayores pueden estar. O incluso, y entro aquí y te pregunto, porque uno trata de entender, esto también se vincula, por ejemplo, con que la política de regulación en las vías, en el tráfico, por ejemplo, priorice y diga, no, vean, el límite es 50 kilómetros por hora, porque también hay que pensar que hay adultos mayores, hombres y mujeres, cruzando las calles. Entonces, esa es la visión integral, si lo tratamos de entender Cuando así. hablamos desde esta perspectiva de Quito te cuida, lo que queremos llevar a través de las vecindades del cuidado es de entender esta amplia dimensión que tiene el desarrollo del territorio, que no va únicamente desde la construcción o la priorización de la obra pública, sino que en esa obra pública estamos presentes hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, y que a partir de ellos, si nosotros nos miramos como esos sujetos que participamos de manera permanente en la ciudad, requerimos establecer otro tipo de relaciones sociales para que nos cuidemos mutuamente. Y tú hablabas al inicio de este importante aporte de la vecindad, ¿no? Este concepto tan lindo que tiene una profunda identidad quiteña, y es recuperar también eso que nos contaban los abuelitos en antaño, en donde uno tenía la suficiente confianza con el vecino y vecina para dejarle las llaves de la casa, para encargarle al guagua, para decir dará pagando la olla, dará bajando del tendedero la ropa, y decir, bueno, yo vine de viaje y le vine trayendo esto y compartir. Claro, ¿no? le traje las nogadas, le traje algo. O en diciembre te encontrabas para jugar el campeonato de indoor fútbol, el campeonato de 40 para la fiesta. Entonces, ¿ahora qué decimos? Tenemos que recuperar este sentido de identidad y, por ejemplo, las casas... ¿Cómo este programa permite recuperar ese sentido? Porque cuando nosotros hablamos desde esta perspectiva con los dirigentes y dirigentes barriales, queremos también superar la obra pública, es decir, también encontrarnos como seres humanos en esa obra pública. Hay mucha disputa, por ejemplo, desde los presupuestos participativos para la construcción de la casa comunal. Y existe la casa comunal que a veces está secuestrada por el dirigente barrial que presta a quien quiere, pero no está a disposición de la comunidad. Y fíjate qué lindo sería que en los sectores donde quienes más tienen, quienes no tienen, podamos sentarnos a festejar el cumpleaños de todos nuestros guaguas en el barrio, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ponernos o hacer como hacen en las oficinas, ¿no? Los cumpleañeros de abril, claro, de la calle, de la cuadra. O sea, hasta esto te abarataría costos, no es lo mismo hacer una sola fiesta que entre todos podamos poner lo que tenemos a disposición, pero les festejamos la cooperacha, como le dicen, a todos los niños y las niñas del barrio, así les festejamos a nuestros adultos mayores, que hayan unos encuentros que nos permita saber quiénes somos los vecinos y vecinas del barrio, y con eso contribuimos a algo que tú decías hace un momento, por ejemplo, a reducir la inseguridad, porque la inseguridad también se da sobre la base de la falta de confianza. Uno no sabe quién vive al lado, quién vive arriba, quién vive abajo. ¿Quién atiende la peluquería? Sí. ¿Quién acaba de poner la lubricadora? No nos importa cuántas chicas están bajando del recorrido del bus, o sea, sabemos que hay una parada, pero no contamos que aquí se suben 5 y aquí se bajan 5 y yo tengo que ver que mi cuadra está pasando las... Fíjate, yo crecí en la casa de al lado, donde yo vivía con mis papás, y yo le extraño muchísimo en mi vida a doña Virginita, porque doña Virginita chequeaba a la hora que llegábamos, a la hora y ahora incluso se ha negativizado eso, pero en su momento
esa era una suerte de alarma. Dicen, oigan, no ha llegado el Daniel de clases, ¿no? Y papá, mamá también decían, oiga, ¿qué pasará? En ese entonces no había celulares, Uno no le había nada. podía detestar a la señora que comentaba todo, pero qué Pero, importante es. o sea, que empezaba a ser, y esto, más, insisto, más allá de quedarnos en la negativización del chisme, estaba en que nos preocupábamos unos por otros. Silvana, yo en esto quería plantearte quizás un siguiente nivel, ¿no? Y es, han diseñado este programa en 5 módulos. ¿Por qué? ¿Qué incluyen los módulos y qué es el resultado que se espera? Bueno, los módulos decimos, bueno, hay que dar herramientas para entender también cómo se van constituyendo estas vecindades después de que hemos dejado una pausa amplia a la individualidad de la vivencia cotidiana. Y estamos hablando de derechos humanos. Fíjate que algo tan importante en este momento tiene que ponerse sobre el tapete porque estamos en un proceso en el que ya no reconocemos que es un derecho, que es un privilegio, que es un lujo o que es una dádiva. Y si nosotros no empezamos a hablar de los derechos, nosotros no podemos exigirlos como ciudadanos y ciudadanas. Por el otro lado, estamos hablando de las violencias, también reconocer esas violencias con los vecinos y vecinas, porque a veces sabemos o hemos tenido en las juntas de protección, por ejemplo, casos en donde gritan que me están golpeando, piden auxilio y pasa algo, pero nosotros solamente escuchamos, pero no tenemos una respuesta No vecinal. respondemos, no reflexionamos sobre No, esos porque, fenómenos. claro, porque mientras a mí no me toque no pasa nada. Y fíjate que cuando nosotros hablamos de los territorios, no es lo mismo lo que pasa en lo urbano que en lo rural. En lo urbano, en ciertos sectores tenemos como más presencia, más conocimiento de las violencias. Más En interacción. tanto que en la ruralidad, por ejemplo, ni siquiera la reconocemos. Yo siempre pongo el caso del Chocó andino, ¿no? Ahí todavía tenemos una prevalencia alta de embarazo adolescente, que es el resultado de relaciones incestuosas. Todavía normalizamos que el tío le embarace a la sobrina de 14 años, cuando eso ya es penado además, ¿no? Y hay una complicidad silenciosa alrededor de esto. Pero por el otro lado también el surgimiento de nuevas violencias que ya quienes estamos un poco más grandes ni siquiera logramos entender hasta que se da a través de las tecnologías, que uno termina enamorándose de un fantasma, que uno termina enamorándose de quién sabe quién, entregando hasta recursos, mandándole una foto y esa foto puede terminar siendo la herramienta de extorsión. Entonces también el manejo de estas nuevas tecnologías es importante, sobre todo en la Y población ese más otro adulta, módulo. Entonces. para acompañar a nuestros hijos e hijas. Hablamos también de las masculinidades, fíjate que esto ha sido tan rico. Y ahí entran en conflicto porque quizás yo estoy llegando a los 50 años y a mí todavía me cuesta entender esto. O sea, yo no niego que sí me ha interesado entender, pero es como que uno a veces con el arquetipo que fue creado, y eso quizás algún vecino que me esté oyendo se pueda sentir identificado, ¿no? Dice, como a mí me criaron, eso me preocupa, me voy a sentir quizás socavada, y ese es precisamente atacar ese sentimiento de que no tienes por qué sentirte mal. Sí, pero además, partir de este proceso hermoso que te da la pedagogía de educación popular, en donde todos aprendemos de todos, pero además sabemos que el aprendizaje es permanente y es continuo, y con eso rompemos con el así nací y así me quedo, es decir, que siempre vamos a poder cambiar, siempre vamos a poder transicionar, y el tema de las nuevas masculinidades, yo que vengo del movimiento feminista, por ejemplo, ha sido muy, muy rico para mí en términos personales, porque siempre he trabajado y les he hablado a las mujeres, y hablarles a los hombres y entenderles a los hombres en este momento ha sido altamente significativo, porque claro, cuando hablamos de los estereotipos que permean la vida de las mujeres y que permean la vida de los hombres, también los hombres están atravesados por el patriarcado. Decimos, por ejemplo, las mujeres solamente necesitamos 5 minutos en el bus para hacernos amigas y ya nos contamos nuestra historia, ya lloramos, ya nos abrazamos y nos solidarizamos, en tanto que los hombres no están permitidos en expresar sus sentimientos, no pueden llorar, no tienen relaciones seguras, espacios seguros donde poner en manifiesto lo que les está atravesando en el día a día. Y fíjate en un momento tan Y cuando complicado, alguien se atreve a hablar de eso, normalmente se satiriza. Claro, imagínate en este contexto en el que estamos viviendo de pobreza, extrema pobreza, en falta de empleo para todo el mundo, lo que significa vivir para un hombre que no logra conseguir empleo. Entonces se ve afectada esa masculinidad porque ya no es del proveedor natural, y al fin del día eso significa una presión social sobre los hombros también de los hombres que a veces no logran manejarlo y decanta en hechos de violencia que pueden expresarse en la familia o finalmente con el consumo de alcohol, y seguimos agudizando esta problemática. Entonces escucharles a los hombres decir que también requieren espacios de respiro, espacios de cuidado, espacios seguros donde exteriorizar sus sentimientos, me ha parecido profundamente hermoso,
eso, ¿por qué reconocernos en esa vulnerabilidad como seres humanos? Silvana, y aquí vienen las preguntas que a veces pueden resultar incómodas, pero creo que son importantes hacerles. En un contexto político en el que hay una demanda, quiero ver obra pública, quiero ver cemento, quiero ver pavimento, quiero usar, quiero palpar, quiero pisar el trabajo del municipio. Te pregunto, ¿cómo cabe esto? Y voy a hacer una reflexión previa. Hace 23 años yo recuerdo que asimismo se debatía de que hay obra municipal que no se ve y se refería a lo que va por las alcantarillas o a los colectores y de tales. Llegamos a otro nivel de trabajo de gobierno que no se ve. O que, ¿dónde lo vamos a ver? ¿Dónde lo podemos palpar? ¿Cómo lo cuantificamos? Fíjate que al fin del día ese ha sido como un problema también en la lógica de desarrollo de los municipios, ¿no? De las ciudades, en donde siempre está como presente la obra pública y no esta otra dimensión que es lo social. Cuando hablamos de alcantarillado y agua potable, sabemos que hay unas redes por ahí que a alguien les llegarán, pero no sabemos cuánto es el impacto que tiene en la vida, por ejemplo, de las personas de tener un servicio de agua potable y saneamiento, cuánto transforma la vida de los seres humanos. A veces cambia más que la calle adoquinada. Pero por supuesto, porque estamos hablando de seguridad, estamos hablando de dignidad, estamos hablando de mejora de la calidad de vida. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de esta otra dimensión social, que es el encuentro de seres humanos y superar estas condiciones de violencia, fíjate que hay varios estudios de los costos de omisión. Los costos de omisión son realmente altísimos respecto a todo lo que se deja de hacer, por ejemplo, para atender la violencia o prevenir la violencia respecto a la atención. Entonces, lo que estamos tratando es reconstituyendo estas formas de mirarnos como seres humanos en una ciudad en donde se privilegia también el cemento. Y ahorita tenemos que privilegiar nuestras relaciones sociales y humanas, porque no sirve de mucho tener un gran parque, un parque precioso, si al fin del día a las 3 de la tarde tengo que salir corriendo y no le puedo dejar a mi guagua. Sí, es seguro, no nos sirve de mucho. Nos sirve el parque en tanto en cuanto nosotros podemos hacer una utilización de ese espacio público en condiciones de seguridad. Y la seguridad que nos damos entre nosotros, no por la presencia posiblemente de más policías, de más cámaras, sino porque yo me sienta segura al lado tuyo, que sienta que porque no... confío como confío, en el concepto que desarrollábamos hace poquito. Porque me siento segura a tu lado y porque tu agua puede estar tranquilo mientras yo esté ahí. Entonces, fíjate que esa es una construcción también de romper estos miedos, estas inseguridades que nos han ido encasillando en nuestros departamentos, en nuestro metrito cuadrado, y es expandir también esa posibilidad de encontrarnos como diversos en el espacio público, en el territorio. Y esta es una de las cosas que siempre en la gestión pública uno, al menos desde quien ejerce el periodismo, va a decir, bueno, pero ¿cómo cuantifico? Entonces te pregunto, si es que los vecindades del cuidado se han aplicado, por ejemplo, me decías, previo a la entrevista, me decías, la estamos aplicando en las 10 administraciones zonales, entonces yo diría, ¿y a cuántos vecinos, vecinas hemos llegado? Estamos llegando en este momento, como te había comentado, a dirigentes barriales, porque los dirigentes barriales son replicadores. Son la representación en los barrios, estamos trabajando con ellos, en este momento son 250 líderes barriales que están trabajando, pero también fíjate que para poder trabajar con estas referencias barriales de las administraciones zonales, hemos trabajado con un equipo técnico que está en las administraciones zonales, que hay que sacarles también de la lógica solamente de la obra pública y trasladarles a esta dimensión social. Entonces hicimos todo un proceso de formación de formadores en una lógica de cascada, y entonces esperamos que esto se evidencie y ojalá lográramos cuantificarlo, así como hicimos los cuidados en términos económicos, cuánto ha significado esto respecto de... Lo que decíamos, el segundo rubro más importante del PIB, si es que eso lo monetizamos. Entonces yo te pregunto, pero ¿quisieras tú hacer un ejercicio de, por ejemplo, cuántas personas tienen que llegar y conocer de las vecindades del cuidado para que esto realmente genere o permee al resto de la ciudad? Ojalá lleguemos al menos a profundizar esto en el 30% de los barrios del Distrito Metropolitano de Quito. Ya tenemos una hermosa ganancia, pero además de esto se va a visibilizar, por ejemplo, en la reducción de personas que asisten a nuestros servicios de prevención de violencias. Va a reducirse, por ejemplo, la presencia de personas en juntas. O sea, si hay concientización, digamos así, esto sirve como prevención de... Pero por supuesto, y se va a ver, por ejemplo, en términos concretos, en que nosotros las juntas, supongamos, estamos atendiendo 4.500 casos al año.
tengamos 2,000 el año que viene, quiere decir que hemos tenido un impacto porque estamos trabajando desde esta perspectiva. Donde no hay violencia, estamos haciendo un buen trabajo. Hace 2 semanas, un buen indicador. Hace 2 semanas estaban cumpliendo 2 años la gestión liderada por el alcalde Pavel Muñoz. Es real también que tu liderazgo en la Secretaría de Bienestar es más reciente. Entonces te pregunto, ¿ustedes creen, desde el ejercicio de tu secretaría, te pregunto, ¿hasta cuánto la coyuntura termina ganándole o superándole a la planificación? Y te digo porque hablamos de esto, pero el día de mañana ocurre un femicidio que nos impacta como sociedad, nos destroza, incluso se vuelve viral o se vuelve muy publicitado, contado, comunicado. Y la gestión social, Silvana, termina, o la gestión municipal termina invisibilizada por estas coyunturas. Bueno, al fin del día la coyuntura también obedece a orientaciones políticas, digamos, que tienen unos intereses en concreto. Pero no todo es culpa de la oposición. No todo es culpa de la oposición, pero también hay hechos como, por ejemplo, el femicidio, que tampoco puede terminar siendo responsabilidad exclusiva del alcalde. Es decir, hay todo un sistema, una estructura violenta en la que no hemos logrado trabajar. Ahí te doy la mano de que existen ciertas narrativas de que se puede intentar responsabilizar. Pero desde lo público, uno sí se enfrenta al, bueno, queremos construir, queremos cambiar, queremos empezar a debatir ciertos temas, pero a veces la coyuntura nos supera. Insisto, ¿cuánto de eso podemos, de cara a los siguientes 2 años, en esta bisagra del periodo, te pregunto, empezar a superar, no dejar que tanto las coyunturas nos ganen y llegar a aterrizar lo que hemos planeado en la estrategia? Fíjate que nosotros tenemos claramente definido el objetivo. Yo sé que estoy en un año de gestión. Yo tuve una antecesora que también vino trabajando en la perspectiva de apuntalar la agenda de gobierno del señor alcalde, y la coyuntura nosotros no nos ha cambiado de ese horizonte. Para nosotros está el horizonte absolutamente claro. Y tan claro está que una de las principales apuestas que tenemos desde la Secretaría de Inclusión Social es la construcción de política social, una política social que no se ha construido desde la Secretaría para la atención de los grupos de atención prioritaria. Y en esta perspectiva, por ejemplo, para nosotros la política de primera infancia ha sido una principal apuesta desde el día 1 que está aquí el señor alcalde, y hemos construido la política, hemos fortalecido los servicios, le hemos dado institucionalidad, y fíjate, ahora el 1 de junio vamos a hacer el lanzamiento de una APP que es del Guaguamor. A los guaguas, ¿qué les vamos a hacer? Vamos a hacer el lanzamiento de una app que es del Guaguamor, con el apoyo de UNICEF, y lo que buscamos, por ejemplo, es reducir estas brechas de desigualdad y de inequidad social que te decía, en donde, por ejemplo, las familias que tienen recursos económicos se pueden bajar una app sin ningún problema, pagando $5 o $6 mensuales, a diferencia de otras familias que tienen $1 para comer 4 miembros al día. Es democratizar ese acceso a información para una crianza positiva en los niños y niñas en sus primeros años. Acceder, por ejemplo, no sé, se me ocurre, y si me equivoco, por favor me corriges, no sé, se me ocurre tutoriales, recomendaciones de cómo llevar el carnet de vacunación. Alimentación, los logros que deben tener los guaguas durante cada uno de los meses, porque al fin del día esa información también es un privilegio. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la primera infancia, decimos no solamente porque los más chiquitos requieren una atención prioritaria, sino porque estamos hablando del desarrollo del territorio. Cuando nosotros invertimos $1 por cada niño, cada niña en sus primeros años, tenemos una tasa de retorno de $17. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros apuntalamos al desarrollo de los guaguas, donde se establecen todas las capacidades y destrezas, estamos hablando de un buen estudiante en la escuela, un buen estudiante en el colegio, alguien que termine la universidad y tenga un empleo adecuado. Con eso reduces, por ejemplo, la reproducción de la pobreza, que en este momento nos afecta enormemente, y apuntalas el desarrollo de la ciudad. La creación y la adopción de esa política pública de primera infancia quizás fue uno de los temas que en el primer año de gestión del municipio de Quito tuvo mayor peso. Ahora, al cumplir 2 años,
¿Tienen algunas cifras que respalden esa importancia que le dieron? 65 millones de dólares previstos para la política de primera infancia, creación de 3 centros de atención directa que son emblemáticos. Estos son los que trabajan con el modelo de gestión del municipio. Sí, desde luego, y que están siendo ejecutados desde el Patronato Municipal San José. Y la idea es replicar a los demás. Pero por supuesto. Y además tenemos parques con pertenencia de primera infancia, porque no es lo mismo el parque donde van los guaguas, saltan la resbaladera de 2,10 metros a los parques para los niños en sus primeros años, donde además las madres estén cómodas, tengan también a disposición un lactario, porque también recuperamos la importancia de la lactancia materna durante el primer año de vida del niño y de la niña. Es decir, estamos teniendo estos avances significativos también en la implementación de la política. Y ahí uno dirá, no, y eso lo construye la Secretaría de Inclusión Social. Yo entiendo que más bien ustedes coordinan con los organismos ejecutores de obra pública para tener esa visión. Desde luego, la política es este instrumento que hace que se institucionalice, ¿no es cierto?, la mirada de atención y protección a la primera infancia. Te planteo un ejemplo y perdón que te interrumpa. Pero se ejecuta desde otras secretarías. Te planteo un ejemplo y perdón que te interrumpa. Si es que la gerenta de la EMOP dice, miren, tenemos estos son los 500 parques que hemos invertido, ¿no? En los que hemos intervenido. Ustedes como secretaria dicen, sí, pero en por favor, inclúyele esto, lo que nos estás diciendo, primera infancia, Claudia, lactario. por ejemplo, que es nuestra gerenta de la EMOP, ya tiene claramente incorporado esto, que sabe que sus parques, los emblemáticos, deben tener Se traslada entonces ya el concepto a la ejecución. Así es, todas las instancias municipales y no municipales deben incorporar en su gestión institucional la política de primera infancia. Con esto quiero agradecerle, Silvana Haro, secretaria de Inclusión Social del Distrito Metropolitano de Quito. Y acá sí entramos en esos debates, ¿no? A veces nos gusta cuando nos dan cuentas o nos rinden cuentas o nos hablan de la gestión pública, decimos, no, pero ¿cuánta plata? ¿Cuántos beneficiarios? Si es que lo trasladamos, y a mí me ha parecido importante este diálogo, es, miren, o sea, también está el establecer política pública porque eso nos va a permitir evaluar y a nosotros adquirir conceptos para evaluar quizás la gestión de los demás. Silvana, siempre bienvenida a los micrófonos de MQ Radio. Muchísimas gracias, un saludo a todos y a todas. Con esto yo quiero finalizar esta emisión correspondiente al viernes 30 de mayo de 2025. Tengan ustedes un descanso reparador este fin de semana. Con nosotros regresamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde para intentar, insisto, siempre intentar hacer una revisión de los hechos más importantes de la jornada.